El tema que vamos a hablar en esta noche se llama la fricción entre el evangelio y la familia. Escuche, la fricción que se genera entre el evangelio y la familia. Yo no sé a cuántos de ustedes les pasó que cuando se convirtieron al Señor, quienes en primer lugar empezaron a oponérsele o a hacerle bullying fueron la familia, ¿verdad? Yo no sé a cuánto les pasó que cuando se volvieron cristianos, la familia empezó, vea se cambió de religión. O este se volvió pandereta, ¿sí o no? Frases como, ya está usted llevándole los diezmos al pastor. Le lavaron el cerebro. ¿Cuántos tuvieron esa complejidad? Muchos de nosotros vivimos esos tiempos. De pronto algunos no, algunos ya tenían su familia cristiana, algunos sus familiares se convirtieron primero, otros nacieron en un hogar cristiano, pero normalmente el que no ha tenido estos privilegios empieza a encontrar cierta oposición, cierta fricción al interior de la familia, ¿verdad? Que nos incomoda y nos hace sentir mal, el bullying que nos hacen. Y además cuando empezamos a servir al Señor, más se incrementa. Empezamos nosotros a comprometernos, ¿verdad? Con la iglesia, con el ministerio. Y de pronto entonces ya tenemos más compromisos. Y ya no venimos solo el fin de semana y los miércoles a la oración, sino que venimos también de pronto el sábado, venimos de pronto el martes. Y empezamos a adquirir otros compromisos porque estamos sirviendo al Señor. Y empieza la familia, oiga, ¿a ustedes que hay que llevarle la cama a la iglesia o qué? ¿Por qué no se va a dormir y a vivir a la casa del pastor? ¿Verdad? Empieza la familia a hacer este tipo de comentarios y se genera una fricción. Y muchos cristianos luchamos con esa tensión entre la iglesia y la familia, entre el ministerio y la familia, entre el evangelio y la familia. Hay una fricción. ¿Cómo manejar estos conflictos de manera saludable, de manera bíblica? ¿Cómo, hermanos? ¿Qué hacer cuando mi familia se opone a la fe, a la expresión de mi fe? ¿Cómo servir a Dios sin perder mi familia? ¿Cuál debe ser el equilibrio entre la familia y el ministerio? Bueno, esas son las preguntas a las que trataremos de dar respuesta en esta noche a través de esta predicación. Y para eso nos vamos a involucrar, a introducir en la familia de nuestro Señor. ¿Cómo manejó Jesús esa tensión que para Él fue muy fuerte? Y es lo que vamos a ver en esta noche. Vamos a mirar entonces cómo Jesús manejó la fricción entre la familia y el evangelio. Vamos a tratar de dar respuesta a esto. Llegamos al capítulo 3. Versículo 31 al 35 de Marcos, que vamos a estar estudiando en esta noche. Y en primer lugar yo quisiera empezar por esto. Vamos a mirar cómo era la familia de Jesús. En primer lugar vamos a estudiar la familia de Jesús. Miren por favor el versículo 31 y 32 del capítulo 3 de Marcos. Vienen después sus hermanos. Ojo que está en ¿qué? Está en plural. Vienen sus hermanos y su madre María, y quedándose afuera enviaron a llamar a Jesús. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Bueno, déjeme decirle que Jesús tenía una familia numerosa. Muchas veces nosotros pensamos que era José, María y Jesús solito. Es más, eso es lo que nos trata de vender la tradición. La tradición católica niega que María haya tenido más hijos porque defiende la perpetuidad de su virginidad. Pero eso no es correcto según la Escritura. Según este texto, vinieron a buscarlo ¿quiénes? Sus hermanos y su madre. Es decir, que Jesús no solo tenía un hermano, tenía varios hermanos. Y déjeme darle otro dato: no solo tenía hermanos, tenía hermanas. Miren, se lo voy a leer. Mateo 13, por favor. Mateo 13, busque lo que usted lo tiene allí. Deje un separador ahí en Marcos 3. Miremos este texto que nos habla de quiénes eran la familia de Jesús. Dice, versículo 54 de Mateo 13 dice: y venido a su tierra, es decir, la tierra donde nació, la tierra natal de Jesús, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que la gente se maravillaba y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Ojo a esto, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María
Y sus hermanos son Jacob, José, Simón y Judas. ¿No están todos sus hermanos con nosotros aquí? Ese texto nos muestra cómo estaba compuesta la familia de Jesús. Su padre, el carpintero José, su madre, María, sus hermanos, dice el texto, que eran Jacob, José, Simón y Judas, no el Iscariote. Ay, ¿cómo así Jesús tuvo? ¿Judas era hermano de Jesús? No, hermano, no. No el Iscariote, no. Otro Judas. Era hermano de Jesús. Y dice el versículo 56, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Es decir, que Jesús tenía un padre, una madre, 4 hermanos y no sabemos cuántas hermanas, porque tristemente la escritura no da un registro, pero sí era más de una. Porque dice, no están sus hermanas con nosotros, es decir, que aquí tenemos una familia numerosa, Jesús, 4 hermanos, José, María y sus hermanas, no sé cuántas podrían ser, pero por lo menos póngale 2, es decir, que era una familia de más de 9 personas. La familia, el núcleo familiar de Cristo, ¿verdad? Como les decía ahorita, muchas personas niegan que María tuvo más hijos y usan 2 argumentos. Yo quiero que usted los comprenda en esta noche. Sé que esto solamente es a nivel informativo, pero nos va a servir para argumentar cuando nos pregunten de esto. Normalmente muchas personas niegan que María tuvo más hijos por defender su perpetua virginidad, ¿verdad? Diciendo que ella fue virgen toda la vida, pero bíblicamente no fue así. Ahora, los 2 argumentos que utilizan, en primer lugar, ellos dicen, es que la palabra que aquí se usa para hermanos, ellos no eran hermanos, eran primos. Ojo. Los que se mencionan aquí, estos Jacob, José, Simón y Judas, no eran hermanos, eran primos, porque la palabra que se utiliza en el griego es una palabra que se puede utilizar para cualquier otro grado de familiaridad, grado de consanguinidad. Entonces, se puede usar para primos, pero escuchen, no. Literalmente, aunque esta palabra sirve para otros acercamientos familiares, la palabra primo en el original tiene una palabra que se utilizaba y no es utilizada aquí. Y normalmente esta palabra que se utiliza en el griego es para hablar de los hermanos. Es decir, que esa argumentación no es válida. Estos eran hermanos de Jesús. Ahora, medio hermanos, ¿no? Porque estamos hablando que como Jesús venía del Padre, era Dios, y la madre era María, estos sí eran de José y María. Entonces venían a ser como medio hermanos, porque no tenían el mismo padre, porque el padre de Jesús fue José, pero fue el padre putativo, fue el padre que adoptó prácticamente a Jesús. Entonces ese es el primer argumento. El segundo argumento que utilizan es que dicen, no, porque pues para defender a María que fue virgen, entonces dicen, no, miren, estos hermanos o medio hermanos de Jesús eran hijos de José de un matrimonio anterior a María. Eso es el segundo argumento, porque José tenía más edad que María. Entonces cuando José se casa con María, él ya había tenido un matrimonio, y de ese matrimonio es que él tuvo estos hijos, pero no eran de María. Todo por defender ese concepto preconcebido de que María fue virgen toda la vida. Pero eso, hermano, es un concepto totalmente antibíblico. Es más, si usted busca Mateo capítulo 1, busque el capítulo, póngale un separador allí porque vamos a ir. Pero si usted busca el capítulo 1 de Mateo, el versículo 25 nos dice claramente, pero José no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Escuche, José no conoció a María. La palabra conocer, ustedes saben que en la Biblia es tener relaciones sexuales. Es decir, José no tuvo relaciones sexuales con María hasta que no concibió a Jesucristo. Después de que Jesucristo nació, ellos tuvieron relaciones sexuales, y de esas relaciones pues nacen hijos. Y allí fue que nacieron en toda esta gallada de hijos que ellos tuvieron después de tener a Jesucristo. Jesucristo sí fue por un nacimiento virginal y por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero todos los demás nacieron de las relaciones sexuales entre José y María. Así que es absurdo, porque bíblicamente la Biblia argumenta con mucha claridad que María no fue virgen toda la vida. Ella no fue virgen toda la vida. Ahora, después de entender esto, cómo era la familia de Jesús, tratemos de entender cómo era la relación de Jesús con su familia. ¿Cómo era esa relación? Ojo, estoy hablando de la relación de Jesús con su familia. Eso es lo que vamos a estudiar. Y también vamos a ver la relación de ellos con Él. Porque una cosa es cómo uno maneje la relación con los demás, y otra cosa es cómo los demás se relacionan con uno. Entonces vamos a ver cómo Jesús manejó su relación con sus hermanos y con sus padres. Bueno, una de las cosas que vemos en la Escritura es que Jesús, al ser santo, manejó una relación perfecta con ellos.
Miren, uno de los textos bíblicos, apúntelo, Lucas 2:51, dice por ejemplo cómo Jesús trató a sus padres. Dice, y descendió con ellos y vino a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en el corazón. Mire, este texto está dentro del contexto que Jesús se les pierde y lo encuentran hablando, ¿verdad? Con los maestros de la ley y se admiran de él. Ellos cuando van por él dice que Jesús estuvo sujeto. Jesús fue sujeto a sus padres. De hecho, Jesús estuvo en su casa hasta los 30 años de edad, que era cuando los judíos completaban la mayoría de edad. Y él estuvo sujeto a sus padres durante ese tiempo. Así que él mostró sujeción. ¿Por qué? Porque él vivía en santidad, porque era un hombre santo, era un hombre sin pecado. Así que sus relaciones con sus padres eran unas relaciones santas. Él no falló al Señor. Él conocía el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y él vivió bajo la ley. Y él honró toda su vida a su padre y a su madre. Y dice este texto que les vivió sujetos. Jesús vivió sujetos, honrando y respetando a sus padres en todo. Ahora, Jesús también con sus hermanos. Si nosotros entendemos que Jesús fue una persona santa, porque si no hubiera sido santo no nos hubiera podido salvar, eso nos da a entender que la relación que él manejó con sus hermanos fue una relación santa. Es decir, fue una relación perfecta. La relación de él con ellos, no así la relación de ellos con él. ¿Sí, claro? La relación de él con sus hermanos fue perfecta, porque él no tuvo pecado. Ahora, Jesús antes de su ministerio vivió una vida normal, vivió una vida como cualquier joven. ¿Sí? En Nazaret se crió con sus padres. Por eso dicen ellos cuando él fue a predicar allá: pero venga, ¿no es este Jesús el hijo del carpintero y que su madre se llama María y sus hermanos tal y tal y tal y sus hermanos no están aquí? Y estaban admirados. ¿Por qué? Porque Jesús vivió una vida normal. Jesús estudió en la escuela allí pública. Jesús jugó fútbol con los muchachos del barrio. Jesús allí vivió una vida normal. Él no fue algo así como que uno diga: wow, que el Señor. De hecho, la Biblia no nos menciona mucho esa etapa de la infancia de Jesús. Solamente nos menciona algunas cosas como esta que les acabo de decir, que él se les perdió a sus padres, ¿verdad? Y que estuvo disertando con los maestros de la ley y ellos se admiraban de su doctrina, de su entendimiento, ¿verdad? Pero Jesús vivió una vida como cualquier muchacho, pero una vida en perfecta santidad. Eso sí, no nos puede quedar ninguna duda. Por eso la gente de la provincia se sorprendieron cuando lo vieron llegar después de 30 años. Este muchacho viene enseñando y haciendo milagros. Y la gente dice: pero ¿quién es? Este no es ese muchacho que vimos crecer por las calles, correr por las calles, ir a comprar el pan a la panadería, salir con sus papás a estudiar en la escuela pública, que nuestros hijos fueron a jugar Xbox con él a la casa, FIFA 17. ¿No es este muchacho? ¿No es este muchacho? Sí. ¿Y cómo es que ahora viene haciendo milagros y diciendo que es Dios encarnado? Mire, versículo 54: y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Mire, uno diría: qué privilegio. ¿Cuántos hubieran querido que Jesús, pues, haber nacido en la época de Jesús y haber sido vecino de Jesús? ¿Cuántos hubieran querido eso? Haber visto a Jesús por las calles crecer, enseñarle música, ¿verdad? Es más, ¿cuánto hubieran querido nacer en el hogar de Jesús? Ser un hermano o una hermana de Jesús, verlo todos los días, verlo crecer. Yo creo que uno diría: qué privilegio, ¿verdad? Pero saben, el mayor privilegio se les convirtió en el mayor problema, porque de tanta cotidianidad no pudieron creer en él. ¿No es este Jesús el hijo del carpintero? El que andaba por acá, ¿no es este que vimos crecer, sus hermanos? El gran privilegio de verlo crecer se les convirtió en su mayor problema para poder creer en él cuando ya él vino a anunciar el evangelio. Jesús mismo afirmó que no fue honrado ni creído en su propia tierra. Miren el versículo 57, estamos en Mateo 13, versículos 57 al 58. Y se escandalizaban de él. ¿Sé qué? Se escandalizaban. Oiga, qué palabra. Se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por causa de la incredulidad de ellos. Qué impresionante, ¿verdad? Aquí nos muestra el texto que primero no lo honraron y no creyeron, porque dice que Jesús no hizo muchos milagros porque la gente de su pueblo no creía en él. Entonces, el mayor privilegio se les convirtió a ellos en el mayor problema. Ahora,
tratemos de entender, no justificar el pecado de la incredulidad, pero tratemos de entender un poco el porqué, la reacción de la gente. Piense por un momento. Ese chico que usted vio crecer en el barrio, que lo vio jugar fútbol, que estudió en la escuela donde estudió su hijo, que era un niño de una familia humilde, 30 años después viene diciendo que es Dios encarnado y que es el Mesías. Claro, o sea, piensa en alguien de pronto de su barrio y estaba allí y 30 años después aparece diciendo que es el Mesías, que es Dios encarnado. Pues la gente dice el texto bíblico, se escandalizaban de él. No estamos justificando el pecado, estamos tratando de entender el por qué esa actitud pecaminosa. Ahora, si para el pueblo fue escandaloso, ahora para los hermanos, que a los 30 años Jesús venga y les diga, yo soy Dios, el Dios encarnado. No me hagas con eso. Si jugamos juntos lucha libre con el colchón ahí en la cabeza, Dios encarnado. La familia no creía en él. Todos tenemos la idea de que la familia que era una familia perfecta, que siempre creyeron en el Señor. Esto es lo segundo que quiero hablar, lo difícil que fue para la familia creer en Cristo. Lo difícil que fue para los hermanos llegar a creer en Jesús. Mire por favor el versículo, volvamos al capítulo 3 de Marcos, que es nuestro evangelio, estamos estudiando este tiempo. Y vamos a leer el versículo 20 y el versículo 21. Y se agolpó de nuevo la gente, o sea, nos retrocedimos unos versículos antes. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos, Jesús y sus discípulos, ni aún podían comer pan. Versículo 21, ojo, cuando lo oyeron los suyos, o sea, su familia, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Jesús está en la cena, Jesús está allí haciendo milagros, atendiendo a la gente, predicando el evangelio, y dice que era tanta la demanda, porque había tanta gente siguiendo, las multitudes estaban allí, que ni siquiera tenía tiempo de comer pan. Vino la familia, vinieron los suyos y dijo, ¿cómo así? ¿Este no está comiendo? Claro, la preocupación de una madre, mi hijo se está desgastando, todo lo que está haciendo, todo lo que está trabajando. Vino ella con los hermanos y vinieron allí y le dijeron, hay que llevar la palabra allí, prenderle, significa prácticamente, literalmente encerrarlo, porque ellos pensaban que estaba fuera de sí, es decir, que estaba loco. Entonces escuche, no solamente no creyeron en Jesús, sino que pensaron que estaba loco. Claro, 30 años después viene haciendo milagros diciendo que es Dios encarnado. Y dice, no, venga, este man se le corrió una teja. Este man le pasa algo. No está ni comiendo, miran, toda la gente anda detrás de él. No, ¿qué es esto? Por favor, hay que encerrarlo, hay que hacer algo porque se nos enloqueció el hermanito. Ahí tenemos la familia de Jesús. Para los que pensaban que todo era color de rosa, que Jesús vivió una vida familiar tranquila. Ya les dije, la relación de él hacia ellos fue santa, porque él es sin pecado, pero la relación de la familia hacia él nunca lo fue, nunca. Por lo menos hasta esta etapa, bueno, nunca no, por lo menos hasta esta etapa, 1 año y medio de ministerio, 31.5 años de edad, Jesús empieza a tener conflicto con su familia. No solo eran incrédulos, lo creían loco, vinieron para encerrarlo. Ahora, la relación de Jesús con sus hermanos, déjeme decirle algo, fue compleja, fue muy compleja. Hay un texto que nos muestra algo que es impresionante, los celos que sus hermanos tenían por él. Busque Juan capítulo 7. Otro separador. Hoy es el día de los separadores, hermanos. Saqué 100 separadores para leer todo. Juan capítulo 7. Yo no me estoy inventando esto, simplemente le estoy leyendo la Biblia. Por eso tantos versículos, porque yo solo les digo, dice, y el pastor todo lo que inventó en esa prédica. No, simplemente le estoy mostrando bíblicamente cómo fue la relación familiar de Cristo en diferentes etapas de su vida. Juan capítulo 7, versículo del 1 al 5. Miren lo compleja que fue, o la manera en que sus hermanos llegaron a tratarlo. Como que fue uno de esos momentos que uno pelea con los hermanos, ¿verdad? Dice, después de estas cosas, ojo, andaba Jesús en Galilea. Juan capítulo 7, versículo del 1 al 5. Ojo, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban, ¿qué? Matarle. Él estaba en Galilea, no se quería ir a Judea porque los judíos procuraban matarle.
Y estaba cerca la fiesta de los judíos de los tabernáculos. Y sus hermanos le dijeron, mire la propuesta, vienen sus hermanos y le dicen, ojo a estas palabras, sal de aquí y vete a Judea. Oiga, ¿cómo así que sal de aquí y vete a Judea? ¿Acaso no lo querían matar en Judea? ¿Acaso no lo querían matar en Judea? ¿Cómo viene a decirle sal de aquí y vete a Judea? ¿Qué le están deseando? Mueras, hermano. Salga de aquí y váyase a Judea. Y le dicen, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. ¿Y por qué lo leo de esta manera? Por el versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Esto es una escena de celos impresionante. ¿Cómo así? Usted todo lo que hace, que es el Mesías, todos los milagros, todo lo que hace, y aquí encerrado. Porque el que quiera dar a conocerle, el que se quiere volver famoso, que abra un canal, que vaya, que se presente, que se muestre en las redes, vaya, Judea, vaya, hágale, vaya para allá donde lo quieren matar. Eso es lo que le están diciendo. Para mí esto es una situación de celos, celos en el corazón de los hermanos, celos por Cristo. Le están procurando la muerte. Eso me recuerda la historia de José. Los celos de los hermanos normalmente se producen por dos situaciones. Una, por preferencia de los padres. ¿Por qué se producen los celos entre los hermanos? Número uno, por preferencia. Ojo, miren lo delicado. Porque muchos padres prefieren un hijo que otro. Y eso genera celos. Eso no fue lo que le pasó a José. Dice que su padre lo amaba, le hizo una túnica de diversos colores y la gente le decía, los hermanos le decían, claro, como usted es el consentido de papá, y lo querían matar. Miren hasta dónde pueden llevar las preferencias, el pecado de la preferencia de los padres. Y claro, un padre se puede inclinar por un hijo por los dones, por los talentos, por el amor, el cariño, porque tal vez ese hijo es más sujeto que otro, es más obediente, es más amoroso, y el padre tiende a tener una inclinación natural. Es un peligro, hermano. Uno debe amar a los hijos, debe forzar el corazón para amar a los hijos de manera equitativa, porque si no, tus hijos van a tener conflictos entre ellos, van a tener celos entre ellos. Pero también otra cosa que produce los celos es porque alguno de los hermanos tiene cualidades extraordinarias, como José, ¿no? Recuerdan los sueños, todo, y los hermanos empezaron a ¿tú qué te crees? ¿Quién crees que eres? Ahora, personalmente creo que Jesús tenía los dos problemas. Número uno, era un chico extraordinario. Era Dios encarnado, sin pecado. Cuando los eruditos de la ley lo vieron disertar con ellos desde tan temprana edad, dijeron, wow. Sus padres dijeron, uy, pero ¿qué? Un niño que ya sabe la ley, ya conoce, interpreta tanto de la ley desde tan temprana edad. ¿Ustedes creen que cómo se sintieron los hermanos? Claro, como usted sí lee la Biblia, como usted sí es espiritual, como usted lleva a la iglesia y uno no. Celos. Por eso estas palabras. Vaya, desea conocer, bueno, usted no que es tan espiritual y que el Dios encarnado y que hace milagros, vaya, hágale, pues vaya donde lo quieren matar, vaya para allá. Uy, este texto es terrible. Este texto me muestra la pecaminosidad, el trato que Jesús recibió de parte de sus hermanos cuando empezó a ejercer su ministerio. Ahora, uno tiene que entender muchas cosas. Yo me ponía a pensar, yo decía, bueno, ¿cómo hace María y José para no tener preferencias por Jesús si Él es Dios? Si un ángel les dijo, imagínense esto, póngase usted en los zapatos de María o de Jesús. Viene un ángel y les dice, te he elegido para que seas, para que el Mesías, para yo encarnarme y nacer en tu familia a través de ti, tú serás la madre del Mesías. Y a José, tú serás el padre del Mesías. Uy, yo creo que uno queda, y cuando ese niño nace, yo creo que uno dice, Dios mío, ¿cómo lo crío? Dios mío, ¿cómo lo trato de Dios? Encarnado de Dios. O sea, ¿cómo hace uno para manejar, para no caer en una preferencia por Cristo? Yo creo que para María fue un conflicto. Y para José. Porque uno era Dios y otros eran hijos normales. ¿Sí? Quiero que nos metamos un poquito a tratar de reflexionar un poco. ¿Cómo manejar esa situación de manejar a Dios encarnado? ¿Cómo no tener preferencias? Qué difícil. Ahora, tremenda situación se nos presenta, como decía un profesor de
de Nuevo Testamento en el seminario. Tremenda situación se nos presenta. Los hermanos están mostrando sus celos y están mostrando toda su agresividad contra Jesús. Si a usted sus hermanos le dicen esto, ¿usted cómo hubiera reaccionado? ¿Cómo reacciona usted cuando sus hermanos le dicen algo? Su hermano en carne. Muchos de nosotros, ¿cómo le ocurre? ¿Usted no sabe quién soy yo? ¿Qué? Y empezamos, nuestro ego empieza a reaccionar, ¿verdad? La pregunta es ¿cómo reaccionó Jesús a esta acusación y a este atropello que le estaban haciendo sus hermanos? Y creo que Jesús nos enseña a cómo nosotros tenemos que reaccionar cuando nuestra familia ejerce persecución sobre nuestra vida o sobre nuestro ministerio. Mire lo que Jesús responde. Entonces Jesús les dijo, Juan capítulo 7, después de esta agresividad contra su vida, su espiritualidad y su ministerio, Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborrecerlos a ustedes, mas a mí me aborrecen, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid ustedes a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo no ha llegado aún. Y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea. Sencillo. No se puso a pelear. No se puso a decir, usted no sabe quién soy yo, el Mesías en casa. Jesús no sufría problemas de orgullo como nosotros. Jesús no se defendía como nosotros, porque nosotros nos defendemos. ¿Cómo soy? Y cuando, ¿cómo soy? Es que usted no sabe quién soy yo. Es que yo... Y somos unos gallitos de pelea. No hay uno que nos digan algo y estamos ahí. El orgullo de nuestro corazón, la pecaminosidad, la arrogancia de querer defendernos. ¿Luchamos todos con eso o no? Eso es una de las cosas que tenemos que madurar. Tristemente, el bendito orgullo es el que daña las relaciones familiares, las relaciones entre las personas. Lo que las daña es el orgullo. El que se tira los matrimonios es el orgullo. Es que ella, es que él, es que ella, es que él. Se defienden y ninguno acepta sus errores. Jesús nos está enseñando que aún así, teniendo persecución y acusación de parte de nuestra familia, hay que actuar con sabiduría. La Biblia dice que necesitamos ser como él, que cuando pegan una mejilla, no a la otra, mijo. Que aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Para pelear se necesitan dos. Jesús no, nunca lo hizo. ¿Por qué? Porque él no sufría de orgullo. Porque lo que nos lleva a las discordias es nuestro orgullo, la pecaminosidad de nuestro corazón. Haga ese ejercicio. Propóngase usted no defenderse. Propóngase usted no responder. No importa que tengan o no tengan la razón. En este caso ellos tenían la razón. No, ellos no tenían la razón, están equivocados. Jesús no se defendió. Simplemente les dijo, miren, mi tiempo no ha llegado. Háganle, suban ustedes que yo después subo. A ustedes el mundo no los aborrece. A mí sí, porque yo demando el pecado del mundo. ¿Y saben ustedes por qué me aborrecen? Porque yo demando el pecado. El aborrecimiento que tenían ellos también por él en su corazón. Con toda humildad y amor, él respondió. Tanto Jesús como José, que sufrió una situación similar, supieron manejar de manera santa esta fricción. Y eso fue lo que terminó impactando sus familias. ¿Qué fue lo que terminó impactando sus familias? La manera sabia como ellos manejaron la acusación de sus familias. La manera sabia como ellos manejaron el conflicto, la fricción, la persecución familiar, la sabiduría, el tacto. ¿Recuerdan a José que dijo, mire, ustedes me vendieron y querían matarme y todo lo que usted hicieron malo, todo, Dios lo usó para bien, para ponerme en este lugar y bendecir ahora sus vidas? Ellos tuvieron humildad y amor para poder perdonar y para poder guiar a su familia al conocimiento de Dios. Ahora, yo también quiero que pensemos en esto. A mí esta escena también me muestra la humanidad de María. ¿Por qué? ¿Quién vino con ellos? Tu madre y tus hermanos te buscan. Venga, pero es que ¿acaso María no sabía que Él era Dios? ¿Acaso María no le anunció un ángel que iba a tener a Jesucristo? Ahora, ¿acaso María nunca les contó a ellos la manera sobrenatural como Jesucristo nació y lo que el ángel les dijo y el ministerio de Jesús? ¿Por qué está María también aquí en esta escena con ellos? Me pregunto, ¿ella también dudaba? Porque vienen para llevárselo, para aprenderlo. ¿Por qué no creían en Cristo? Saben, yo puedo concluir después de todo esto que definitivamente María
es una mujer digna de admirar, porque Dios dijo, mujer llena de gracia, ¿verdad? Bendita entre todas las mujeres. Pero no fue que ella tuviera algo que la hiciera tan gloriosa, no, fue gracia. ¿Qué es llena de gracia? ¿Qué es llena de gracia? Mira, de todas, Dios te coge a ti. ¿Por qué? Por gracia. ¿Y qué es gracia? Porque es un regalo inmerecido. No te lo mereces. No eres una mujer con las cualidades sobrenaturales ni una mujer perfecta. No lo eres, María. Pero eres una mujer llena de gracia y bendito el fruto de tu vientre. María era una mujer común y corriente. Digna de admirar, sí. Una mujer piadosa, sí. Pero una mujer pecadora. Tanta idolatría con María, tanta idealización con María, y la Biblia nos muestra que fue una mujer común y corriente, pero llena de gracia. Dios puso sus ojos por su gracia y su misericordia en ella. Eso también nos da a entender que María cometió errores, y muchos, en la crianza. Sí, hubo errores, tuvo que haberlos. Hubo errores, tuvo que haberlos. Eso nos da a entender que María era una mujer pecadora igual que nosotros, sometida a una naturaleza de pecado, por lo cual no puede ser idolatrada, por lo cual no puede ser adorada. Es más, yo diría que donde María pudiera hablar, vendría y diría, vea, por favor, no me idolatren, no me idealicen, porque el único digno de adoración y el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. El único que pudo pagar el pecado del hombre con una vida perfecta, con una vida santa, fue Cristo. Ahora, en tercer lugar, la familia de Jesús no solo no creía, era un tropiezo para el ministerio en este momento. Ojo, no solo no creía, no solo se le oponían, eran un tropiezo para su ministerio. Dice el texto que venían para prenderle, para encerrarlo. En pocas palabras, vea, mijo, no más milagros, no más predicación, no más multitudes, mijo. Venga, lo metemos a un cuarto. Sí, escuche las predicas por YouTube si quiere, le pagamos la comidita, pero por favor no salga. Aliméntese, viva bien. No solo no creían, era un tropiezo para el ministerio. Por eso las palabras del Señor suenan tan duras cuando ellos vienen a buscarlo. Miren por favor los versículos 31 al 33. Vinieron después sus hermanos y su madre, María, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes mis hermanos? En el Medio Oriente, escuchen, en el Medio Oriente, que un padre llegara, tú tenías que levantarte corriendo. Y si la presencia de la madre estaba allí, tú tenías que levantarte corriendo y atenderla de inmediato, por la honra. Claro, nosotros en este contexto latinoamericano, y donde los hijos son tan rebeldes, y donde le pegan a los padres, y donde no hay respeto, y le dicen que hay cucho para acá, que cucho para allá, y eso es una irreverencia con los papás a toda hora. No estoy diciendo que no le diga cucho, que eso sea pecaminoso, no, pero la actitud rebelde de esta generación frente a sus padres, eso no era permitido. Eso lo leímos que según la ley, no tengo tiempo para leerlo, pero según la ley, ese hijo debería ser apedreado. Un hijo que fuera rebelde, dice, por contumaz y rebelde tienen que sacarlo a la entrada de la ciudad, y todos los ancianos lo apedrearán y dirán, este por contumaz y rebelde, y así quitarán el mal. Todo hijo rebelde moría así. Ahora, uno lee este texto y uno dice, uy, Dios mío. Por eso la gente le dijo, Señor, porque cuando vieron a María, a la familia, Señor, tu familia, vino tu mamá. Hay que correr, Jesús, hay que correr. Y Jesús mirándolos alrededor dijo, ¿quién es mi mamá? ¿Y quién es mis hermanos? ¿Quién es mi madre? ¿Y quién es mis hermanos? O sea, uno diría, uy, venga, quieto ahí, ¿cómo así? Jesús está irrespetando a sus padres. Jesús está portando grosero. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hermanos, en primer lugar, Jesús no lo estaba haciendo por grosería, porque si lo hubiera hecho por grosería, hubiera quebrantado un gran mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. Y Jesús nunca quebrantó la ley. Por lo tanto, la conclusión lógica es que Jesús no pudo hacerlo de una manera grosera. Jesús lo estaba haciendo para enseñar a la audiencia la demanda del evangelio. Ojo, que creer en Jesús iba a costar muchas veces la familia. Que creer en Él iba a costar muchas veces la persecución de parte de la familia. Jesús sabía que esos judíos
primitivos, los primeros cristianos estaban allí, los que iban a creer, la primera iglesia, ellos iban a tener mucha persecución. Hay que entender el contexto literario para entender el texto y no sacarlo de contexto y decir que Jesús era un grosero, un patán y que es que la familia no sirve para nada, y como muchos enseñan a veces que llevan a los cristianos a casi que aborrecer su familia. Eso es antibíblico y ya lo voy a explicar. Hay que entender el contexto. Jesús está hablando a judíos. A los primeros judíos les está enseñando que el evangelio les iba a costar la persecución, porque sabe, cuando un judío se convertía, en primer lugar, el judío era desheredado. Cuando un judío se convertía a Cristo, era una traición absoluta. Era excomulgado de la religión. No le permitían entrar a la sinagoga y era desheredado de la familia. Por eso la iglesia en Hechos dice que tenían los bienes en común para sostener a aquellos judíos que habían perdido sus familias y sus bienes a causa de creer en el evangelio. No es como hoy en día. Hoy en día, hermanos, tal vez es un poco más tranquilo el tema, ¿verdad? El mundo posmoderno, esta generación relativista, donde bueno, yo respeto tu verdad, tú respetas la mía, esta generación que a veces no es tan dedicada a una fe, ¿verdad? Dice, bueno, vaya a la iglesia, mijo, hágale, a ver qué aprende, con tal de que me lo cambien, ¿verdad? No, a veces no hay tanta fricción como la iba a haber para esos judíos primitivos. Pero Jesús sí anunció algo. Jesús anunció desde un principio que muchas veces los primeros en oponerse al evangelio iban a ser nuestros familiares. Y él lo dijo de la siguiente manera. Mateo 10, del 34 al 36. Mateo 10, del 34 al 36. Apúntelo o búsquelo ahí rapidito. Mateo 10, del 34 al 36. Dice Jesús: no piensen que he venido para traer paz a la tierra, porque no he venido a traer paz, sino espada. Uy, ¿cómo así? Este texto luego lo estudiaremos bien. Porque he venido para poner en discordia al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Ojo, Jesús está aclarando. Y recuerden la audiencia judía sí que iba a sufrir esto. Jesús le está diciendo, miren, ustedes por causa del evangelio van a tener una discordia interna en su familia. Y muchos se van a oponer a la fe de ustedes. Muchos se van a oponer a la fe de ustedes. Muchos de nosotros cuando nos convertimos, nuestro primer tropiezo lo encontramos en la familia, como lo expliqué al principio. Ahora, y lo que les decía ahorita, dependiendo si hay una fuerte inclinación religiosa en nuestro hogar, va a ser más agresivo y la fricción va a ser más fuerte. Es decir, ¿de qué depende esa fricción? Porque yo sé que muchos, por ejemplo, yo le pregunto al pastor Andrés, yo sé que el pastor Andrés no vivió esa fricción. ¿Por qué? Porque cuando él nació, los papás dijeron, aleluya, gloria a Dios, nació mi hijo, eran cristianos, eran pastores. Pero yo no sé cuántos de aquí han nacido en un hogar donde de pronto eran católicos acérrimos. Y cuando usted se convirtió, empezaron a los conflictos, ¿verdad? O que de pronto, no sé, por ejemplo, en China, países así, convertirse al evangelio, hermano, es perder la familia. Como yo les decía, para nosotros de pronto es más manejable el tema, pero la fricción entre evangelio y familia se incrementa de acuerdo a ¿cómo decirlo así? A ese aferro religioso que pueda tener nuestra familia. Si nuestra familia tiene un apego religioso a algo, no sé, son testigos de Jehová, son mormones, o están aferrados a una secta o a algo, entonces cuando nosotros llegamos a Cristo vamos a encontrar mayor fricción en nuestra casa y en nuestra familia. Ahora, ¿qué debemos hacer cuando tenemos persecución por parte de nuestra familia como la tuvo Jesús? Pues hermanos, sencillo. Debemos seguir el ejemplo de Jesús, mantener firmes en la fe. Primero Dios. Ojo a estas prioridades. Primero Dios, después familia y después iglesia. Primero Dios, después familia, después ministerio. Primero Dios. Y si mi familia quiere que yo niegue mi fe en Dios, primero está ¿quién? Dios. Dios. Jesús nos está enseñando con su ejemplo. ¿Quién es mi madre y quién mis hermanos? Que no quieren creer en mí. ¿Quiénes son ellos? Luego vamos a ver la siguiente parte del versículo. Debemos seguir el ejemplo de Jesús. Mateo 10 del 37 al 38, Jesús dijo: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hija o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Ojo. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí.
El que ama a hijo o hija más que a mí no tiene. Es decir, el que esas relaciones están por encima del evangelio, dice, no tiene a mí. Es decir, muchas veces el evangelio va a hacer entrar en conflicto la relación. Y en ese momento hay que decidir por Dios. Ojo, por eso les digo, estamos entrando a un momento del mensaje donde hay que, mire, no se vaya a dormir y por favor estése atento hasta el final. Porque si usted se queda aquí, puede llegar a su casa con el mensaje incompleto. Y después en su casa le van a decir, ay, iglesia, ¿dónde está yendo o no legaliza? O no. No, ya vamos a entrar al equilibrio donde nos muestra Jesús que está el equilibrio de todo esto. Mire, ¿por qué? Porque tu pasión por el evangelio, tu pasión por Cristo va a ser la mayor señal para ellos de que tú te has encontrado con Jesús. No hay nada que convenza, bueno, que convenza más no hay nada que llame más la atención, no hay nada que nos haga sentir cierta sensación que la pasión, es decir, ver a otro apasionado por algo. Tú dices, oiga, eso tiene que ser muy bueno. Si está tan apasionado es porque tiene una convicción profunda en lo que cree. Entonces, nuestra convicción y nuestra pasión por el evangelio va a hacer que en última instancia eso toque nuestra familia. Ellos puedan ver que esto no es una religión cualquiera donde nos cambiamos como cambiarse de supermercado, sino que hay unas convicciones profundas. Hemos sido tocados por el Espíritu Santo, conocemos y creemos la palabra de Dios y la vivimos en profundidad. Y cuando ellos vean eso y vean esa pasión, ellos van a terminar diciendo, y a mí me pasó en mi casa, yo quiero vivir lo que tú estás viviendo. Yo quiero vivir eso, yo quiero sentir y experimentar eso que tú estás viviendo. Esa pasión por Dios. Pero si tú negocias el evangelio, tu familia no va a querer creer en ese evangelio, en ese Dios que tú supuestamente dices creer. Ahora, ¿y si pierdo mi familia, pastor? Si yo me paro en la raya, y digo, Señor, y de pronto termino perdiendo mi familia. Bueno, escuche, hay que hacer todo lo posible porque eso nunca pase. Hay que hacer todo lo posible, todo lo que esté de nuestra parte, porque eso nunca suceda. Pero si sucede, como le sucedió a los judíos primitivos de la primera iglesia, sí sucede. Hay una promesa del Señor, una promesa que dice, Marcos 10 del 29 al 30 dice, respondiendo Jesús a Pedro, que le dijo, lo hemos dejado todo, ¿qué pues tendremos? Respondiendo Jesús a Pedro le dijo, de cierto te digo, que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí, del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, ojo a esa palabra, y en el siglo venidero, la vida eterna. Hay una promesa donde el Señor dice, ok, tu familia, perdiste el cariño de tu familia te abandonó, no te preocupes, hay una promesa, no hay quien haya dejado cosas que no le sean dadas 100 veces más en este siglo con persecuciones y en el venidero la vida eterna. Y ya lo vamos a ver al final del mensaje. Este texto está conectado con lo que Jesús viene hablando con su familia. Debemos tratar, hermano, debemos entender esto, debemos entender que Dios es primero. Y mi fe, es decir, si tengo que escoger entre mi fe en Dios y mi familia, wow. El Señor dice, primero está tu fe en Dios, tu fe, tu creencia en Él. No negocies tu fe, no negocies tu fe por Cristo. No bajes el estándar, defiende tu fe. Uy, esto es muy duro, y eso fue lo que experimentaron la iglesia primitiva. Defendieron su fe al punto que perdieron su familia, su herencia, lo perdieron todo, pero siguieron a Cristo tras una promesa. Ahora, aquí viene el equilibrio del mensaje, porque si yo dejo el mensaje aquí, nos vamos a ir a la casa a pelear y a decirle a la mamá, pues no me critique, me voy para la iglesia y qué, y aquí no se mete nadie, y nos vamos, yo los mando peleando para la casa. No, el mensaje no se puede quedar aquí. Dentro de 8 días continuamos, oremos. No, debemos tratar que nuestra familia, debemos tratar con sabiduría a nuestra familia, buscando que el evangelio llegue a sus vidas. Y esa es la parte donde muchos fallan. Yo he hablado con personas
que me han dicho: pastor, yo me volví cristiano y me predicaron tanto en contra de la familia que terminé perdiendo mi familia. Después hablé con un chico que me dijo: mi mamá se volvió cristiana, y ¿sabe qué me dijo? Como usted es un pecador, nunca más me junto con usted, y me dejó. No, ese no es el mensaje del evangelio. Jesús dijo: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Bueno, es la ley, dice. El primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Debemos tratar a nuestra familia con tanta sabiduría como Jesús lo hizo, con tanta prudencia, buscando que ellos lleguen a Jesús, o más bien que Jesús llegue a ellos, que el evangelio penetre sus vidas y ellos también sean transformados. Necesitamos manejar esa sabiduría. No necesitamos dejar nuestro orgullo reaccionar cuando nos ofenden, cuando nos dicen algo. No reaccionemos con orgullo, ni con rabia, ni con ira. Quédese callado cuando lo ofendan, cuando le digan pandereto, cuando le digan: allá está usted dejándose lavar el cerebro. Quédese callado, no responda. Quédese callado y ore por su familia. No deje que su orgullo tome el control y responda. Debemos tener la misma actitud de Jesús. Escuche, usted quiere que el evangelio, ¿cuántos quieren que su familia sea tocada por el evangelio? Sabiduría. Tenga buenas relaciones con ellos. No solo porque es sabio, porque le es demandado de parte del cielo. Porque la Biblia dice: el que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo. Porque la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. Hay una demanda de parte de Dios. Y si tú y yo somos creyentes, vivimos para honrar a Dios. Y honrar a Dios es obedecer su palabra. Así que usted quiere vivir de manera cristiana, honre a su padre y a su madre. Honre su familia. Ame su familia, respete su familia. Hay cristianos que cuando se convierten empiezan a tratar a su familia como demonios y les dicen: es que ustedes son demonios, me están persiguiendo, el diablo está hablando a través de ustedes. Quédese callado, deje de decir bobadas. Sufra lo propio. Vaya y ore. Si le dolió, vaya y ore y dígale: Señor, me dolió lo que me dijo mi mamá. Pero no le responda, porque usted tiene que honrarla. No le responda a su papá, porque usted tiene que honrarlo. Hermanos, si Dios castigar el pecado, créame que ninguno de nosotros estuviera aquí porque deshonramos en algún momento a nuestros padres. O sea, si Dios castiga el pecado, pero es decir, si la gracia de Dios no nos hubiera cubierto de tanto pecado que cometemos y de tanto pecado que esta generación comete, de cómo deshonra a los padres, de cómo trata a los padres, era para que toda esta generación ya hubiera sido eliminada por la ira de Dios. Quédese callado. No levante su voz a sus papás, nunca. Nunca levante su voz. ¿Quién es usted para alzar la voz a sus padres? Es que ellos no son cristianos. No importa. Es que me están ofendiendo. No importa. No importa. Usted es hijo, ellos padres. Cuando se calme la cosa, hable con ellos. Dígale: papá, me sentí mal, me heriste. Pero nunca alce la voz, porque eso es supremamente pecaminoso. Y lo peor, ese mandamiento está ligado a una promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Tú sabes por qué hay tantos jóvenes que no les va bien en nada? Se mete una cosa, les va mal. ¿Tú sabes por qué hay jóvenes que mueren tan jóvenes? Porque han deshonrado a sus padres toda la vida y han roto el primer mandamiento con promesa que hay. Honra a tu familia. Jesús los honró, siempre los honró. Pase tiempo con ellos. Usted es el cristiano, pase tiempo. Hay cristianos que se convierten y ya no van a la reunión familiar. La familia va a un paseo. Papá, yo no voy al paseo porque tengo culto, tenemos vigilia. Nunca van a nada. Nunca van a nada con la familia, ya no van. Entonces, ¿ellos cómo van a ver el evangelio? No, ellos tienen que ir para predicarle. No, ellos van a ver el evangelio en ti. Muestra el evangelio en tu casa. Muestra el evangelio en tu casa, muestra el evangelio en esa finca, muestra el evangelio en ese paseo, muestra el evangelio jugando con ellos, no sé, fútbol, o jugando bingo en familia, o jugando charada, no sé qué jueguen. Ahí muestra el evangelio, muestre a Cristo en medio de ellos. Muestre a Cristo, comparta tiempo con su familia. Uno de los grandes errores de la gente es que empieza a servir al Señor y empieza a aislarse de su familia. Nunca haga eso. ¿Cómo no sacrificar el tiempo de nuestra familia por el ministerio? Nunca haga eso. Dios, familia, ministerio. Miren, hermanos, si yo tengo que escoger entre el pastorado y mi familia, con mucho dolor les digo adiós. Yo me quedo con ellos, son mi familia. Ellos van a estar conmigo hasta la tumba, hasta mi muerte. Algunos no. Algunos en la iglesia vienen, después no van con uno y se van para otra. Somos los hombres, somos los seres humanos.
quienes estarán contigo hasta el final de tus días. ¿Saben quién va a ser? Tu familia. Y casados, ¿sabe quién va a ser? Su esposo y su esposa. Esa es la relación que más hay que cuidar, porque sus hijos un día le van a decir: papá, me caso. Chao. Ay, cuide su familia. Modele el evangelio en su familia. Ojo, sea cristiano en su casa. Viva Cristo en su hogar. ¿Sabe cuál es el peor daño que usted le puede hacer a sus hijos y a su esposa? Que usted venga aquí y sea una cosa: gloria a Dios, aleluya. Hermano, Dios le bendiga, hermano, gloria a Dios. La chequina del Señor te cubre. Oh, yo siento una unción en tu vida. Llega a su casa y ¿qué le pasa a esta vieja bruja? Y este pelado que es que no me... Hermano, ¿sabe de dónde vienen la mayoría de ateos acérrimos intelectuales? De hogares cristianos. De hogares cristianos. Nació en un hogar cristiano donde nunca se modeló el evangelio. En la iglesia era gloria a Dios, Cristo vive, Cristo vive. Y en la casa eso era Carlos Vives, papito, y eso era... De allí nacen los grandes ateos. Usted quiere hacerle un daño a sus hijos y a su familia, no sea cristiano en su casa, no sea cristiano. Está haciendo un daño terrible a su familia. Ahora, debemos tener en cuenta que somos sal y luz. Escuchen. Pero debemos entender que por mucho que hagamos, que por mucho que oremos, que por muy buen testimonio que demos y por mucho que prediquemos, el que convierte es el Señor, no nosotros. Así que le voy a dar un consejo: quítese la carga de encima de que quien tiene que convertir a su familia es usted, porque no es. Su responsabilidad, ¿cuál es? Predique y dé testimonio y ore, porque quien convierte en Dios. Tenemos a Jesús 31 años y medio orando, 31 años y medio dando testimonio, siendo santo, viviendo una vida santa, predicando, y su familia no había convertido. Su familia se lo opuso. Quítese de encima ese peso. Y por último, y termino con esto, Jesús enseña que ahora pertenecemos a una gran familia. Jesús enseña que ahora pertenecemos a una gran familia. Miren por favor en Marcos capítulo 3 y vamos cerrando. Versículos 31 al 35. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor le dijo: Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él le respondió y le dijo: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban asentados a su alrededor, le dijo: he aquí mi madre, he aquí mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y esa es mi hermana, y esa es mi madre. Uy, qué texto. ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre? He aquí, ustedes que están escuchando el mensaje, que hacen la voluntad de Dios, dijo Jesús. Ustedes son mi familia. Esos son mis hermanos y mis hermanas. Todo aquel que ha nacido de nuevo entra a pertenecer a la familia más maravillosa que hay, la familia de Dios. Mire, nuestra familia humana va a durar los años que estemos acá, pero nuestra familia espiritual va a durar por los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Tal vez usted, no sé, le pase como a mí, mi papá no ha creído. Yo espero que antes de morir él crea. Yo espero y tengo presente ir a Bogotá estrictamente a sentarme a hablar con él del evangelio otra vez. Pero puede ser que él no crea y que cuando llegue al cielo no lo vuelva a ver jamás. Qué triste, ¿verdad? Pero a ustedes que han creído, yo los voy a ver todos los días de la eternidad, por los siglos de los siglos de los siglos. Lo que Jesús está enseñando no es que hay que desmeritar la familia de sangre, no, porque la Biblia nos enseña que hay que amarla. Lo que Jesús está enseñando es que tenemos el gran privilegio de pertenecer a una gran familia, a la familia de Dios. Mis hermanos, la iglesia existe para esto. La iglesia existe para suplir las necesidades emocionales, espirituales de cada uno de nosotros. La iglesia existe para eso.
La iglesia existe para que construyamos relaciones profundas. La iglesia no es un supermercado para que usted venga, reciba y se vaya. No, la iglesia existe para que usted haga relaciones profundas, para que nos cuidemos mutuamente unos a otros, para que si llegamos a perder el afecto de nuestra familia por causa del evangelio o por causa de una catástrofe o por causa de algo, usted encuentre el afecto y el amor en la iglesia. No somos perfectos, no tenemos relaciones perfectas, somos gente imperfecta, tenemos relaciones imperfectas, pero el amor de Dios ha sido derramado en medio de nosotros por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. La iglesia se debe convertir en el refugio del creyente. Todos, ojo a esto, quiero aclarar algo, todos. El pastor no es su refugio, yo no soy su refugio, es la iglesia. Y usted debe construir relaciones significativas con la iglesia. Soy claro, con hermanos maduros en la fe, que si usted tiene un problema le diga, quiero que ores por mí, quiero orar contigo. Claro, los pastores estamos allí, para ayudarle, para acompañarle. Ahora, muchas veces tal vez no podremos estar, pero si usted tiene relaciones profundas con la iglesia, usted siempre encontrará a alguien que le acompañe en el camino. Para eso existe la iglesia. Ame a sus hermanos, busque relacionarse con ellos. Pertenecer a la familia de Dios es un gran privilegio. Es un gran privilegio. Conclusión. ¿Cómo creen ustedes que terminó todo con la familia de Jesús? ¿Cómo creen ustedes que terminó todo con la familia de Jesús? ¿Cómo terminó la relación de Jesús? ¿Terminaron creyendo o no sus hermanos en Él? Leamos Hechos, capítulo 1, versículo 14, y cerramos. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración. ¿Estamos? Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. ¿Sabe qué? Creyeron. Después de su resurrección, ellos creyeron. María resolvió sus conflictos y sus dudas y también creyó. Y encontramos la iglesia primitiva orando. Y en esa iglesia de 120 estaban orando María y los hermanos de Jesús. Y déjeme decir una cosa, no solo creyeron, se dedicaron a servirle con todas sus fuerzas. Santiago, el escritor de la epístola de Santiago, es él, el medio hermano de Cristo. Escribió una epístola. Judas también escribió una epístola. Esa epístola de Judas, dicen los estudiosos, que tiene que ver, o que la escribió el hermano de Cristo. Además, Santiago fue uno de los pilares espirituales de la iglesia primitiva en Jerusalén. Es decir, sus hermanos no solo creyeron, se dedicaron a servirle con todo el corazón. Uy, hermanos, que Dios nos dé la gracia. Hermano, yo creo que la meta de cada creyente es ver su familia rendida a los pies de Cristo. Yo creo que el anhelo más profundo de nuestros corazones es que nuestra familia se siente alrededor nuestro, en esas sillas que están vacías, adorar al Señor, se siente alabar al Señor con nosotros. Ese es el anhelo de un creyente que ha sido salvo, ver su familia convertida. Esa tiene que ser nuestra meta. Por eso tenemos que modelar el evangelio en nuestra familia. Por eso tenemos que ser cristianos en nuestra casa. Por eso tenemos que dar testimonio, porque el mensaje que ellos escuchan es nuestra vida. Y por eso tenemos que orar por ellos, porque en últimas quien convierte es el Señor, que convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero que Dios nos dé la gracia y el privilegio de estar un día aquí con nuestra familia, orando y alabando al Señor juntos. Que podamos ser sabios en manejar la fricción entre familia y evangelio.